Hola, mi nombre es Rocío Rojas Marcos y voy a presentar mi trabajo titulado La mirada de Farida Bel-Yazid, las mujeres de Vázquez llevadas a la pantalla. La cineasta marroquí Farida Bel-Yazid presentó en el año 2005 la adaptación de la novela La vida perra de Juanita Narboni en el Festival de Cine de San Sebastián. Producida por ZAP Producciones, Tingitania Films, con guión adaptado de Gerardo Bellot, fotografía de José Luis Alcaine y las actrices Mariola Fuentes y Salima Ben Memoun en los papeles protagonistas, dando vida a las mujeres que en estos párrafos nos interesa analizar. Farida Bel-Yazid, nacida en Tánger en 1948, es una reconocida directora, guionista y productora de cine marroquí formada en la Escuela Superior de Estudios Cinematográficos de la Universidad París 8. Tiene en su haber 4 películas como guionista y 8 como productora y directora. Como hilo conductor y característica general de toda su obra, debemos destacar la representación compleja y multidimensional de las realidades de las mujeres marroquíes. La mayoría de sus personajes femeninos les sirven para reflejar y reflexionar sobre la identidad, las identidades y la filosofía feminista del Marruecos contemporáneo. De esta manera logra poner el foco sobre el importante papel de la mujer y su contribución a la sociedad marroquí actual, haciendo hincapié en la desigualdad de género y sin olvidar la importancia de cuestiones como el colonialismo o la mirada poscolonial que ella le proyecta a sus personajes femeninos y que en el caso de esta película de la que estamos tratando va a tener un papel fundamental. El novelista Ángel Vázquez, nacido en Tánger en 1929, es el autor de la novela en la que se basa la película que nos ocupa. La vida perra de Juanita Narboni es una de las novelas de las que figura entre las más destacadas de la literatura tangerina escrita en español. Con su personaje de Juanita Narboni logra darle vida, antropomorfizar la ciudad y su historia, y Tánger así se convierte en una protagonista más de un relato cargado de matrices, sombras y luces a través de las que podemos conocer las alegrías y miserias de esa vida insólita que tuvo esta ciudad del Estrecho de Gibraltar durante la época del Estatuto Internacional hasta mediados del siglo XX. La novela es una obra maestra de la literatura española del siglo XX, ignorada y arrinconada por no ajustarse a los cánones literarios de su tiempo debido tal vez al inclasificable estilo narrativo que toma forma de monodiálogo, como lo clasifica en su estudio Virginia Trueba, en el que nosotros, como lectores, solo escuchamos la voz de Juanita. Ella es una narradora no fiable, incluso diría que tramposa. A lo largo de la novela asistimos a la galopante deriva de Juanita hacia la soledad. Ella se está quedando sola, igual que Tánger se está vaciando de ciudadanos internacionales. Es ahí donde el personaje de Hamrouche, la fiel criada marroquí, adquiere toda su importancia cuando en esos delirios finales Juanita es consciente de que realmente ella es la única persona que no la ha abandonado. Ella está siempre ahí a su lado. Así, cuando el esfuerzo de la directora tangerina se centra en dar vida a estas mujeres creadas por Tánger, es cuando surge una película de la importancia y la singularidad de la que estamos hablando. Bel-Yazid nos presenta unos personajes femeninos asolados por el entorno y las circunstancias en las que viven, cada una con su idiosincrasia propia, pero en definitiva igual de desgraciadas ambas. De hecho, en la película habrá otros personajes femeninos más, pero nuestro interés se va a centrar en estos dos protagonistas. Juanita Narboni es una mujer soltera, una solterona, adjetivo que adquiere matices de significados crueles y despectivos cuando se utiliza para referirse a una mujer a la que los años le han endurecido el carácter, como será el caso de nuestra protagonista. Y en eso se va a terminar convirtiendo esta mujer, como digo, en una mujer con el carácter difícil, duro y muy agrio, como si estuviera siempre a la defensiva de algo que no sabe ni lo que es. Va a evolucionar desde la inocencia de una educación
puritana y apocada en la que se ha formado hacia una actitud constante contra todo y todos los que la rodean. Este personaje en la película está llevado a escena por Mariola Fuentes. La actriz logra dar vida a la tangerina en todo su esplendor. Las inflexiones de la voz, las características del español tangerino que emplea cargado de vocabulario en jaquetía, inglés y francés y sobre todo el reflejo de ese avance hacia la amargura que se adueña de la vida de Juanita son representados de forma impecable por la actriz española. Por su parte, Hambrouche, la criada marroquí que lleva trabajando en casa de los Narboni desde que Juanita es pequeña, ella ya estaba ahí cuando el relato comienza, está representada por Salima Ben-Memoun. Hambrouche, una mujer sombra, aparece y desaparece haciendo su trabajo y casi no habla, no interviene en la difícil vida de Juanita, pero está ahí, es constante, es fiel, es servil, pero al final de la vida Juanita es la única persona que se ha mantenido a su lado, que a su manera la ha querido, la ha protegido y la ha ayudado. Atendiendo a la clasificación realizada por Yasmina Romero en su obra Moras, Imaginarios de género y alteridad en la narrativa española femenina del siglo XX, la evolución del personaje de Hambrouche, tal como está representado, avanza desde ser un personaje a medio camino entre la mora paisaje, es decir, la mujer que forma parte del decorado ambiente, a la mora bestia, quien, igual que un animal, es forzada a trabajar sin otra función en la vida hasta convertirse, como digo, con la evolución de este personaje, en la persona más importante en la vida de Juanita, la protagonista. Llega un momento en que cuando la soledad se apodera de la vida de Juanita y ella incluso empieza a perder la percepción de la realidad, en momentos de lucidez reconoce que Hambrouche está ahí, que no se ha separado de su lado nunca, que es la única que la cuida, incluso cuando hace bastante tiempo que prácticamente no puede ni pagarle por su trabajo. Es decir, que Juanita toma conciencia de la situación y reflexiona sobre su egoísmo y el trato que le ha dado a esta mujer durante toda su vida cuando no se lo merece. Es entonces cuando la mirada postcolonial se convierte y se vierte sobre este texto de Vázquez y es ahí donde la directora marroquí refuerza su discurso para cargar las escenas de una lúcida mirada sobre la vida de esas mujeres como metonimia de toda una sociedad que debería haber aprendido a hacer lo mismo. Deteniéndonos brevemente en la ambientación, decoración e indumentaria de esta película, hay que destacar la perfecta recreación de los escenarios a cargo de Pepe Domínguez del Olmo, el vestuario por Aida Diuri. Farida Belyasid creció en ese Tánger internacional del que se está hablando en esta película. Por lo tanto, nadie mejor que ella para recrear estos escenarios, para utilizar esos muebles y, como apuntaba, para elegir y seleccionar ese vestuario que se ajusta al tiempo que está reflejado en esta película, ese que ella conoció de primera mano. Ha logrado recrearnos el mundo de su infancia y adolescencia de manera impecable. Incluso diría que después de haber visto la película, al volver sobre el texto de Vázquez, los personajes ya solo pueden ser los que aparecen de la mano de Belyasid. Especialmente Juanita y Hambrouche, en las que nos estamos centrando en este trabajo. En pantalla, prácticamente todo el metraje de la película, es como las vamos a estar viendo, son ya inseparables de esas mujeres que tenemos ante nosotros. Sus gestos, su tono de voz, sus silencios son ahora indisolubles de la palabra escrita. Esa palabra escrita que, como decía, además se va a ver enriquecida por esa experimentación con el lenguaje que realiza Ángel Vázquez en su novela y que en esta obra, en esta película llevada al cine por Farida Belyasid, va a estar perfectamente reflejado. En conclusión, la adaptación al cine de la novela La vida perra de Juanita Narboni es una muy buena apuesta y puesta en escena de esta novela. Había habido un intento anterior llevado a cabo por Javier Aguirre titulado Vida perra, protagonizado en esa ocasión por Esperanza Roy, pero el director decide obviar el hecho de que la
la novela esté ambientada en el Tánger Internacional. De ahí que, si bien la obra es una gran película y la representación, la llevada a escena de Esperanza Roy es extraordinaria, el haberle eliminado las características que la ciudad de Tánger le ofrece a esa narración hacen que no nos resulte tan interesante a la hora de analizarlo, porque le elimina todos esos componentes en los que yo me estoy centrando en este trabajo, esa mirada que al final de la obra y por tanto al final de la película se van a proyectar con un carácter postcolonial al girar el punto de vista de la protagonista en su relación con Hambrush. Eh, Como decía, era un reto difícil llevar a la pantalla esta obra y la directora ha sabido solventarlo tomando algunas decisiones técnicas y la principal de ellas es sacrificar que sea ese monodiálogo al que se refería Virginia Trueba. Es decir, en la película sí vemos a Juanita hablando con el resto de personajes. Son ellos, a través de ellos, con los que se comunica y con los que se expresa. Ya no nos llega todo solo a través de la palabra de Juanita. Esa es la decisión técnica que a la hora de adaptar esta novela hubo de tomar para poder mantener todo el resto de características que conforman ese mundo creado por Ángel Vázquez en el Tánger Internacional. Aquí se nos ofrece una lectura que sublima la importancia de la relación entre Juanita y Hambrush para acercarla a esos intereses propios en los que prima la importancia de la sororidad entre mujeres y el apoyo que se prestan a pesar, como sería en este caso, de la diferencia de clases que marca la relación entre ellas. Así, Ben-Yazid es capaz de ofrecernos una lectura postcolonial de esta obra en la que reconocemos cómo el personaje de Juanita Narboni toma conciencia, aunque sea de manera muy somera, de la injusta distancia entre ellas dos que se ha ido produciendo a lo largo de toda su vida. Es un ejemplo muy bien traído y muy bien adaptado por la directora marroquí, que sirve de metonimia para explicar esa relación que se produjo a lo largo de todo el tiempo internacional entre las colonias de población extranjera y la población marroquí. En este caso, a través de esta novela, circunscribiéndolo a la relación entre la población española, ese grupo de población que llegaron a ser casi 80.000 personas, y la población marroquí, que en este caso va a estar representado por el personaje de Hambruch. Muchísimas gracias por su atención y espero que este análisis les haya resultado interesante.